Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta ¿Y tú qué opinas? Un programa dirigido a la juventud magallánica en estas vacaciones. Conduce Javier Muñoz. Muy buenas tardes, amigos y amigas, nos encontramos nuevamente en este espacio ¿Y tú qué opinas? Hoy día jueves a través de Polar Comunicaciones. Hoy día nos acompaña una destacada profesora de castellano y comunicaciones. Ella, además de participar y trabajar en la educación pública, en el último tiempo especialmente en el Liceo Sarah Brown, fue seleccionada por la Fundación Enseña Chile, estuvo en unas capacitaciones durante el mes de enero en la capital, y vamos a hablar de eso en la primera parte de este programa. Me refiero a Lorena Bahamonde Valderas. ¿Cómo está, Lorena? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, Lorena, como decíamos en la presentación, Enseña Chile comienza a hacer un trabajo que es denominado Programa de Liderazgo Colectivo, en el cual justamente tú eres seleccionada. Primero contemos esa parte, ¿cómo es el proceso de selección para poder participar de este espacio y en qué consiste? El proceso de selección tiene 3 partes. La primera parte es postular vía online. Se tiene que llenar un formulario, preguntan los datos personales, datos profesionales y principalmente preguntan el por qué uno quiere ingresar a lo que es nosotros la fundación. Luego de eso, revisan los antecedentes y se pasa ya a una postulación que también tiene 2 formatos. Puede ser de manera presencial, de hecho acá en el Liceo Sarah Brown se hicieron las postulaciones presenciales, o también vía online, que fue el caso mío. Y luego de eso, en esa misma postulación online, ahí uno tiene que hacer 2 cosas. Primero, una microclase de 5 minutos y luego un juego de roles, que correspondió acá precisamente a tener un apoderado versus, ¿no es cierto?, un profesor jefe que tenía que darles ahí ciertas noticias no tan gratas a este apoderado. Y eso justamente se realizó en este proceso de selección. ¿Y fueron cuántos profesores más o menos de la región que participaron? De la región más o menos participaron 30 profesores. 30 profesores, y de Punta Arenas en específico quedamos seleccionados 2. Quedó un compañero que se llama Lucas, que él trabaja en el Liceo Pierfort, y quedé yo representando al Liceo Sarah Brown. Perfecto, o sea, uno de él, la particular subvencionada, y una de la municipal. Exacto, sí. Y ¿por qué dentro de las diversas actividades que realizas durante el año, tanto en el colegio como en otras labores, te llamó la atención Enseña Chile? ¿Qué proponía de aporte para tu labor docente esta oportunidad? Lo primero tiene que ver con nosotros las metodologías, el tema de ir innovando dentro de la sala de clase, lo que se dio de manera, ¿no es cierto?, paulatina en este mes de enero, y lo otro también conformar una red de apoyo. La Fundación Enseña Chile está a lo largo de lo que es, ¿no es cierto?, el país. Uno tiene las redes para poder comunicarse con los otros profesionales a lo largo de, ¿no es cierto?, todas las regiones, pero también está a nivel internacional. Entonces, ese aspecto también es importante porque nosotros podemos participar de conferencias y tratar temas de educación desde el trabajo en Chile, pero también, ¿no es cierto?, a nivel internacional. Y se ve en este espacio quizás 2 cosas que los docentes extrañan mucho, que es, uno, las redes de vinculación, porque lamentablemente la labor docente, la preparación de materiales, como que te obliga a estar metido en tu establecimiento con tus colegas, y a veces no logras poder vincular con otros de otros espacios sobre las prácticas que realizas, ¿no? Sí. Y lo otro es la famosa llamada formación permanente. Exacto. Y sin duda tú sientes que esos 2 puntos, quizás está recién saliendo de la primera etapa, pero ¿sientes que esos 2 puntos se cumplieron, se están cumpliendo con Enseña Chile? Sí, se cumplen a cabalidad, principalmente el tema de lo que es, ¿no es cierto?, el trabajo en red, ya que puedes trabajar no solo con profesores, sino que con profesionales de otras áreas que están involucrados en la educación. Y ahí, claro, justamente lo que tú mencionas, uno sale de esta isla o de esta burbuja que es el trabajo casi en solitario, de, ¿no es cierto?, la asignatura, llevarla a la sala de clase, y uno puede ver opiniones, puedes ver otra forma de trabajar quizás un mismo tema, una misma habilidad, pero ir viendo, ¿no es cierto?, metodologías diversas. Entonces, ese aspecto ahí, ¿no es cierto?, es fundamental. Bien lo mencionaba al principio, dentro de las personas que participaron en este encuentro nacional, había gente, tanto docentes como profesionales, que tienen intención de trabajar como docente o aportar a la educación, pero que no lo son.
¿Cómo se logra esta vinculación? ¿Es natural? ¿Es parte de las actividades que van realizando para empezar a generar estas redes dentro de los mismos equipos que están en esta capacitación? Bueno, lo que es, ¿no es cierto?, el formato de la fundación justamente está aplicado a estas dos grandes áreas. De hecho, a nivel general, las personas que participan dentro de la fundación son profesionales de otras áreas más que los mismos profesores. Entonces, ese ya es un punto importante a trabajar y a reflexionar. ¿Cuánto, no es cierto?, es el llamado que nosotros como docentes vamos haciendo para ir fortaleciendo nuestras prácticas. También está, ¿no es cierto?, el elemento al principio de pensar, pucha, ¿por qué hay más de otras áreas que, no es cierto?, de los mismos profesores? Pero ahí uno también puede hacer, ¿no es cierto?, otra reflexión. Vemos que el área de la educación muchas veces es un área bastante abandonada, y si es que hay otros profesionales que con su expertise se quieren sumar a este barco de la educación, desde mi punto de vista, bienvenidos sean. Porque sin duda quizá la mayor crítica que existe entre los profesores frente a esta situación es que pareciera que los profesionales, tanto del área matemática, por ejemplo, o de la ciencia, o incluso de las ciencias sociales como son psicólogos, etcétera, llegarían como a ocupar las horas o el espacio laboral que los docentes logran a veces con dificultad alcanzar, ¿no? Y tú presentas la otra visión. Exacto, sí. Yo, como te decía, al principio también me fui con, ¿no es cierto?, esta idea preconcebida, pero nosotros tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de ir a observar otras clases y justamente ver lo motivados que estaban estos colegas que están, ¿no es cierto?, dentro de otras áreas, y cómo hacen las clases. Uno dice, claro, quizás no tienen una preparación inicial, pero dentro de lo que es el programa la pueden ir fortaleciendo. Y de hecho, la mayor cantidad de no docentes que ingresan al programa luego sacan la pedagogía. Entonces ahí también hay un elemento que es llamativo. Claro, o sea, no solo vienen a ocupar un espacio, sino que se empiezan a preparar para hacerlo de mejor manera. Sí. Y además también van a cubrir plazas donde generalmente los docentes no van. No es que, ¿no es cierto?, se prioriza a esta persona por sobre, ¿no es cierto?, un profesor, sino que muchas veces la fundación se encarga de ir seleccionando y viendo dónde es que, ¿no es cierto?, van a ir a cubrir, ¿no es cierto?, estos lugares donde no hay muchos profesionales de la educación. Claro, quizás en Magallanes no lo vemos tanto. Exacto. Pero en regiones más grandes, donde hay zonas rurales o zonas periféricas, claro, que incluso han sido estigmatizadas por los medios de comunicación o por las malas tasas de aprobación de los estudiantes. Exacto. O de deserción escolar, pareciera como no atractivo ir a hacer clases. Exacto, claro. Entonces ahí tenemos otro elemento que es importante. Este programa también se enfoca en, ¿no es cierto?, lo que es el sector vulnerable. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Puente Alto durante todo lo que fue el mes de enero y durante 2 semanas trabajar con los estudiantes de esa comuna, y efectivamente, entonces ahí uno va viendo que quizás no solamente van a cubrir plazas, sino que además van a cubrir trabajos y necesidades que se requiere cubrir. Vamos directamente a la actividad del programa. ¿Cuándo comenzó este viaje? Parece que después del Año Nuevo, no pensaste ni a dar los abrazos y tuviste que partir a Santiago. Me di los abrazos, yo partí a Santiago el 1 de enero. ¿Ya? Me fui el 1 de enero, de hecho la escuela partía el 2 de enero. Entonces partimos de inmediato, tuvimos un proceso de primero una capacitación. Fueron 2 semanas de abordar elementos desde lo que era la planificación, la sala de clase, cómo ejecutar incluso los momentos de la clase, y luego pasamos a elementos mucho más prácticos. Ahí trabajamos con elementos de innovación, nos tuvimos que grabar, analizar nuestras grabaciones, que es algo que muchas veces no hacemos. A nosotros nos cuesta el concepto de, ¿no es cierto?, evaluación docente, es porque nos van a ir a calificar. Pero cuando uno se ve como castigador. Exacto, además se ve, ¿no es cierto?, como un elemento castigador. Pero cuando uno ve este elemento de poder ir fortaleciendo tus propias prácticas, ves que, ¿no es cierto?, es un insumo adecuado y además positivo. Entonces, están estas 2 primeras semanas de capacitación. Exacto. De cosas más o menos elementales, pero que nunca es malo verlas de nuevo. Exacto, claro. Más allá que lamentablemente pasa que la planificación a veces comienza a ser un trámite en vez de una herramienta útil en el aula. Luego mencionas este proceso en práctica. Exacto.
que fueron, ¿cuánto tiempo más o menos? Nosotros primero, ahí paralelo, cuando estuvimos haciendo esta capacitación, también trabajamos con nuestros pares. De hecho, perfecto. hacíamos casi juego de roles en las mismas salas de clase, y después pasamos a trabajar con los estudiantes. Con los estudiantes estuvimos 2 semanas. Y ese contexto de estudiantes, pensando que estábamos en enero, ¿eran estudiantes que estaban en una especie de escuelas de verano? Exacto, Ya. claro. Es acá, si es que lo llevamos a la región, es como una especie de SEBAS. Perfecto. Pero ahí, ¿no es cierto?, aplicado específicamente en lo que es educación. Ahí se fortalecían 3 áreas principales: lenguaje, matemática y ciencia. Por lo tanto, todos los profesionales se adaptaban en esas áreas y se trabajaba O sea, te cayó perfecto con tu carrera. Claro, justo. Y se trabajaba de manera específica con un grupo de estudiantes que tampoco, y ahí también, ¿no es cierto?, hay otro elemento, no eran todos del mismo curso. Entonces Ya. nosotros tuvimos un grupo que habían estudiantes de séptimo, habían estudiantes de segundo medio, habían estudiantes de octavo. Entonces, claro, ahí también te encuentras con otra dificultad: cómo llegar a distintas edades y además, ¿no es cierto?, que la clase sea de manera atractiva. Entonces, esos elementos ahí hicieron posible que nosotros podamos trabajamos en trío. A mí me tocó trabajar con 2 periodistas. Entonces, entre los 3 teníamos que construir las clases, cada una de nuestras clases de las 2 semanas, y además teníamos que hacer clases entre 2 personas. 2 hacíamos clase, uno, ¿no es cierto?, ahí iba evaluando, observando, y de ahí, ¿no es cierto?, íbamos haciendo las retroalimentaciones respectivas. Perfecto. Y también los estudiantes tenían, bueno, sabían los chiquillos y chiquillas que participaban de esta actividad, que los profesores que estaban no eran del lugar, sabían que venían de afuera. ¿Cómo era esa vinculación también con el contexto de los chiquillos de Puente Alto? Sí, la verdad es que ese sector en particular ya ha trabajado otros años con lo que es la fundación. Entonces Ya. habían chicos que ya era su 4ª escuela de verano, por ejemplo. Entonces ya sabían más o menos que eran profesores de otras partes, pero ellos también en el día a día ya nos iban preguntando. Entonces ahí me decían: usted es muy blanquita, así que del sector norte del país no es. Y además, claro, por la forma de hablar. Entonces ese era un elemento importante. Nosotros hasta el último día, que fue la despedida, dejamos, ¿no es cierto?, ahí hasta ese momento de dónde éramos y si es que, ¿no es cierto?, éramos o no profesores, porque la idea también era ver cuál es el impacto que se generaba en los estudiantes. O sea, solo ustedes sabían, los estudiantes no. Ellos no sabían. Perfecto. Entonces ese elemento también, ¿no es cierto?, era importante. Además, nosotros hacíamos clases de 1 hora y donde teníamos que efectivamente aplicar lo que habíamos visto en las 2 semanas previas. Entonces ahí también teníamos un reto que era importante. Y la última semana no solo estaba nuestro colaborativo, que así nos llamábamos, sino que además venían profesionales de los otros grupos y además, ¿no es cierto?, la plana ya propia de la fundación. Entonces era un elemento que generalmente, volvemos, ¿no es cierto?, a lo del principio, uno no está acostumbrado a que, ¿no es cierto?, entre tanta gente a la sala y a observar tu trabajo. Entonces ahí también el elemento de, ¿no es cierto?, la reflexión y de ir viendo las críticas como necesariamente críticas constructivas, es un elemento que de verdad se va, ¿no es cierto?, engrandeciendo lo que es después la labor. Y así que también como había una crítica o una evaluación colaborativa de parte de la fundación y entre ustedes, ¿también ustedes podían hacerla hacia lo que se les estaba entregando? Exacto, sí. Perfecto. De hecho, dentro de lo que fue, ¿no es cierto?, el mes, se trabajó desde, ¿no es cierto?, distintas áreas, se hicieron talleres y también se dio el tiempo, ya en las últimas, el último fin de semana, nosotros nos fuimos a Portillo, casi, ¿no es cierto?, ahí en... Bien arriba. bien arriba, sí. Y ahí tuvimos la oportunidad de hacer incluso cabildos. Entonces, esos elementos es importante porque, claro, se hablaba de educación, pero también se hablaba de la realidad y cómo la fundación iba a aportar, ¿no es cierto?, a esta realidad en la que nos íbamos a encontrar. Y esa realidad o los contextos educativos que los estudiantes se veían, ¿ustedes contaban desde su experiencia, de sus lugares, o era específicamente lo que pasaba con los chiquillos y chiquillas de Puente Alto? Ahí nosotros primero se trabajó con los estudiantes de, ¿no es cierto?, el sector. Ahí también, ¿no es cierto?, hubo elementos importantes a considerar, como era, ¿no es cierto?, el contexto, ¿ya? Pero después también nosotros trabajamos y tuvimos la oportunidad de trabajar y reflexionar desde nuestros contextos. Entonces, habían colegas que efectivamente, ¿no es cierto?, trabajaban en contextos mucho más duros, otros colegas donde, ¿no es cierto?, la realidad era totalmente distinta, y eso también permite ir fortaleciendo lo que son, ¿no es cierto?, las distintas redes. El que, ¿no es cierto?, otra persona te cuente cómo es en esa parte, trabajar en educación, efectivamente, ¿no es cierto?, también te ayuda a enriquecer lo que es tu labor. Claro, y ya
en un proceso como de evaluación de la actividad, después de haber vivido la experiencia de compartir con personas que no conocías y que tampoco habías tenido posibilidad de compartir en lo profesional, después de la actividad en clase, ¿cuál es la evaluación personal para ti, Lorena, después de este proceso, de cómo lo viviste y qué traes de vuelta para Punta Arenas de esa gran experiencia? La verdad es que fue un desafío. Desde, ¿no es cierto?, el día 1, convivir con otras personas. Nosotros estábamos en una residencial. Vivíamos 6 personas por departamento, totalmente desconocidas, cada una, ¿no es cierto?, de otra zona, y también el poder convivir dentro de lo que era la escuela de verano con profesionales es un elemento que, ¿no es cierto?, es bastante enriquecedor. Yo lo que traigo, ¿no es cierto?, a Punta Arenas de manera concreta tiene que ver quizás con herramientas que van a permitir ir cambiando algunas prácticas pedagógicas y fortaleciendo elementos importantes. Por ejemplo, la última semana nosotros trabajamos el tema de la priorización de objetivos curriculares. Generalmente uno eso sí lo hace, pero lo hace más o menos viendo desde mi visión. Distinto es verlo de manera objetiva. Ver, ¿no es cierto?, cómo tú, haciendo un programa, puedes ir trabajando y desarrollando efectivamente qué es lo que el estudiante va a requerir. Entonces, ese elemento, ¿no es cierto?, es importante. Ahora, lo que es, ¿no es cierto?, este programa no se termina acá, sino que además, ¿no es cierto?, ahora nosotros venimos con una mentora, que es la persona que nos va a observar. Nosotros vamos a tener... Una vez al mes nos vamos a reunir para nuevamente seguir trabajando. Vienen temas puntuales, seguimos con capacitaciones y además esa persona me viene a acompañar ya en mi contexto, que también, ¿no es cierto?, ahí es sumamente importante. Una persona que viene va a venir a ver las clases y de manera efectiva, ¿no es cierto?, ir viendo de qué manera se puede seguir fortaleciendo las prácticas. Además también seguimos con elementos, por ejemplo, de grabarnos y que eso se vaya a nivel central para ir observando, ¿no es cierto?, las clases. Entonces ese aspecto también, ¿no es cierto?, ahí es importante. Acá en la región se está trabajando en Punta Arenas y también hay colegas en Natales. De hecho, en Natales van a haber más colegas que acá en Punta Arenas. Sí. ¿Y eso es porque la selección permitió eso o más cantidad de participantes de parte de Natales en porcentaje a Punta Arenas? Mira, de participantes en la región fueron 3 los seleccionados. De hecho, un colega es el docente de música de Natalia, pero se vienen otros profesionales a la región. Perfecto. Sí, y ahí yo me saco el sombrero por los colegas, porque la mayoría viene de la zona central y norte del país y vienen, ¿no es cierto?, a trabajar acá. Como tú sufriste el calor en enero, sí, ellos van a venir a sufrir el frío, sí. Corresponde. ¿Y ya les advertiste sobre eso? Exacto, sí. No, ya están totalmente ahí advertidos. Y ese elemento también, ¿no es cierto?, es importante. El compañerismo que se dio, las redes de apoyo ya están, ¿no es cierto?, empezándose a consolidar, es un elemento importante. Entonces, mientras más gente haya con convicción de poder mejorar la educación, mejor, ¿no es cierto?, vamos a estar. Genial, qué bueno que presentas ese punto también porque, el primer programa de este espacio en enero también invitamos a profesor que estábamos viendo el tema de la PSU en ese momento y conversábamos también sobre a veces la falta de compañerismo que sucede en el espacio docente, no solo por la competencia, por el mismo la categorización y ese tipo de procesos que tiene la carrera docente, sino también con lo que hablábamos al principio de este programa, la falta de tiempo. Exacto. Para poder reunirse. Y ahora que vuelves con esta otra visión, ¿crees tú más necesario, menos necesario el tema de el trabajar en comunidad educativa entre los docentes para poder mejorar las prácticas? Sí, ese elemento, ¿no es cierto?, es fundamental. Nosotros, claro, lamentablemente, como tú dices, por temas de tiempo, por temas administrativos, muchas veces ocupamos nuestro tiempo que tenemos fuera de la sala de clase para temas administrativos, más que, ¿no es cierto?, para conversar con el colega y ver de qué manera podemos ir fortaleciendo el trabajo colaborativo, por ejemplo. Por lo tanto, es fundamental. De esa manera es la única forma en que, ¿no es cierto?, esto puede ir mejorando, porque así yo tengo también la visión de los demás. Entonces, y además, si entre todos tenemos un objetivo en común, efectivamente, ¿no es cierto?, se puede ir mejorando. Genial. Voy a leerle un momento. En la página de Enseña Chile, cuando se presenta el programa de liderazgo colectivo, señala: sé parte de una red de líderes que impacta positivamente en el sistema educacional chileno. Primero desde la experiencia como profesor y luego desde distintos sectores del sistema, para que todos los niños reciban educación de calidad. Sin duda, quizá uno de los puntos
más débiles en el sistema en general, no solo en el sistema público, es la calidad y en la discusión frente a ese concepto de qué es la calidad. Porque para uno puede ser la calidad quizás el que las clases se hagan, y otros qué tipo de clases se hacen. Voy a dejar ese punto ahí porque a la vuelta de comerciales vamos a conversar un poco más sobre ese punto, sobre ese tema, y aprovechando, esto no lo hacemos habitualmente, pero ya que nos saludaron por las redes, otro colega de lenguaje, Fabricio García, manda muchos saludos. Saludos también para él. Bueno, a la vuelta de comerciales seguimos conversando de educación pública y esta duda sobre la calidad.